Bueno, continuamos con este repaso que estamos haciendo al tema de Microsoft Excel y habíamos dejado en la última parte creando esta hoja de resultados. Vamos a trabajar el tema de funciones en Excel. Entonces, para ello, en esta hoja de resultados vamos a copiar lo siguiente. O sea, yo puedo utilizar las funciones. Una función es una fórmula abreviada. Ahora seguimos con el mismo tipo, el mismo tema de fórmulas, pero ya con funciones. Una función es una fórmula abreviada. Si yo fuese o quisiese calcular, por ejemplo, el total de esta columna, son 7000 datos, pues sería muy complicado si lo tratara de hacer con los sistemas o con los métodos que hemos venido implementando hasta el momento. Entonces necesito una función que me permita o un método que me permita realizar el cálculo de la suma de esta columna. Listo. Voy a colocar un título aquí que diga, por ejemplo, total salarios, y voy a calcular entonces, por decir algo, el total del salario acá, ¿cierto? Como va a ser una cantidad tan alta, entonces amplío la columna y le voy a colocar formato de moneda. Se la voy a copiar de aquí, copiar formato y lo traslado acá, ¿correcto? Ahora, eh, bueno, vamos a mirar las diferentes formas de acceder a una función. Primero, yo puedo utilizar esta ficha fórmulas y utilizar cualquiera de estas categorías. Cuando uno ya tiene mucha experiencia y conoce la categoría, conoce dónde está la función por categorías, pues tranquilamente la podría utilizar por acá, ¿cierto? Otro método. La otra forma de llegar a las funciones sería por acá, por insertar función. Al hacerle clic aparece este cuadro de diálogo, y la otra forma sería utilizando este icono, que es este mismo. Estos dos son los mismos iconos. Entonces me parece más práctico hacerlo aquí de una vez, y para llamar una función, pues la forma más rápida es colocar la categoría todas acá, hacer un clic aquí y escribir los primeros caracteres de la función. Por ejemplo, en este momento vamos a buscar la función suma, entonces yo le digo suma y de inmediato llego a ella, le doy a aceptar y estoy en el cuadro de diálogo de los argumentos de la función o argumentos de función de la función suma. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar toda la columna de número, perdón, de salario, entonces sencillamente voy a la hoja de datos, me ubico en la parte superior, estoy acá ya entonces en la columna salario, acá, y lo único que tengo que hacer acá es seleccionar con Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, le doy F4 para convertir el rango en absoluto, que no se mueva en el caso de tener que mover la fórmula a otra celda, y sencillamente le diría aceptar. Aquí por lo general aparece lo que es el resultado parcial de la fórmula sin formato, y aquí aparece el resultado final de la fórmula con formato. Entonces le voy a aceptar y ahí está el resultado. Listo, serían 24.000 millones para el total de los salarios. Listo. Yo también podría calcular, por ejemplo, el promedio de los salarios. El promedio de los salarios. Utilizando exactamente el mismo procedimiento. El promedio también va a ser un valor de moneda. Entonces voy a copiar el formato de aquí para acá. Y aquí lo tengo. Listo. Entonces simplemente le digo insertar función. Busco la función promedio. Hago clic aquí. Escribo pro hasta que llegue a promedio. Acá está. Aceptar, borro este ranguito acá, voy a datos y selecciono nuevamente el salario, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, le doy F4 para convertir el rango en absoluto y le doy aceptar, y ahí tengo el promedio de los salarios. ¿Correcto? Podría contar cuántos datos tengo con la función contar, entonces voy a colocar aquí cantidad de datos. Listo, y aquí voy a utilizar la función contar. Entonces le voy a decir insertar función, me ubico acá, le digo contar, aquí la encontré de una vez, le digo aceptar, borro este rango y me voy para acá. Puedo utilizar cualquiera de estas columnas, cualquiera que tenga números. Puede ser, por ejemplo, lo de la edad, lo del número de hijos, el salario, cálculo 1, bueno, y todo lo demás. Voy a utilizar, por ejemplo, número de hijos.
Entonces Shift Control tecla direccional hacia abajo y ya lo sabíamos, no es sorpresa para nadie. Le doy F4 para volver al rango absoluto y me dice que hay 7000 datos. Voy a colocarle por acá formato de número con 0 decimales y usar separador de miles. Y ahí está el resultado. Bueno, sigamos. Por ejemplo, yo puedo calcular la suma, digamos que necesito sumar cuánto dan los salarios de los empleados de Cali. Entonces, el procedimiento es así. Vamos aquí a resultados, vamos a decir, por ejemplo, el total salarios de Cali. Listo. Entonces, la función se llama sumar.si. Entonces le digo insertar función, busco la función sumar, aquí la encontré en sumar.si, aceptar. El rango, vamos a empezar siempre por el último argumento. El rango suma es la columna que yo quiero sumar. En este caso, quiero sumar la columna de salarios. Entonces me ubico acá, Shift Control, tecla direccional hacia abajo y F4. El criterio que le quiero colocar es la palabra Cali. Tiene que estar igual o escrita de la misma manera que está en los datos. Y el rango, obviamente, esto va entre comillas, pero el Excel se las coloca automáticamente. Y el rango sería la columna de la ciudad. Entonces vamos acá arriba, buscamos la columna de la ciudad, que está por acá. Aquí está. Selecciono, Shift Control tecla direccional hacia abajo, le doy F4 y ya con eso he calculado la suma de los empleados, de los salarios de los empleados de Cali. Le digo aceptar y ahí está el resultado, copio el formato y ahí me quedó perfecto. Puedo sacar el promedio de los salarios de, por decir algo, el promedio de las mujeres, el promedio de los salarios de las mujeres. Entonces vengo aquí a resultados y escribo promedio salarios mujeres. Voy a ampliar esta columna obviamente porque me quedó pequeña y como es un promedio de salarios también voy a copiar el formato acá y entonces le digo insertar función y busco la función promedio y ahí abajo encuentro promedio.si, que es la que permite calcular el promedio, en este caso de los salarios, pero con una condición. La condición es que sea de las mujeres, o sea, del género femenino. Entonces le digo a aceptar, voy aquí al rango promedio, obviamente tengo lo mismo que hice ahora, que seleccionar entonces los salarios, Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4. El criterio es que sea femenino, entonces escribo la palabra femenino, va entre comillas, miren como automáticamente se coloca, y el rango sería entonces el género, que es esta columna. Le digo Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4 y ya tengo el resultado final, que es este con formato. Mírenlo ahí, ahí está. Yo puedo calcular, por ejemplo, o contar cuántas mujeres hay. En estos 7000 datos, ¿cuántas mujeres hay? Contar con un criterio, es la función contar.si. Entonces yo le digo, por ejemplo, cantidad de mujeres, es contar.si. Va a tener el mismo formato que esta celda, entonces se lo voy a copiar y se lo coloco acá. Le digo insertar función, busco la función contar.si y aquí está aceptar. Entonces el criterio es que corresponde a las mujeres, ¿cierto? Entonces voy a escribir simplemente femenino, va entre comillas, y el rango obviamente sería la columna del género. Le digo F4 y ya aquí me está diciendo que hay 4900 mujeres. Aceptar. Eso significa que quedan alrededor algo así como de 2100 hombres, no más. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a decirle cantidad de hombres. Vamos a ver en cuanto nos equivocamos o si acertamos. Vamos a ver. Vamos a copiar el formato. Aquí le vamos a decir insertar función. Vamos a buscar la función contar.si. Debe estar por aquí abajo. Aquí la encontré. Aceptar.
voy a decir que el criterio es masculino y el rango, entonces voy a datos, selecciono desde el principio, Shift Control tecla direccional hacia abajo, F4, y efectivamente me están diciendo que hay 2100 nombres para un total de 7000 datos. Bueno, ¿qué otras funciones hay? Hay una función que me permite hallar la cantidad mayor o máxima en una lista de números. Por ejemplo, vamos a hallar, por ejemplo, el salario más alto. ¿Listo? Entonces la función se llama max. Entonces le digo insertar función, busco la función max max. Aquí, max. ¿Listo? Le digo aceptar y borro este rango y selecciono. En este caso voy a seleccionar obviamente la columna del salario, Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4, y me está diciendo que el salario más alto es de 5 millones. Voy a copiar el formato y ahí está. También puedo calcular el salario más bajo, de la misma manera con la función min. Insertar función, hago clic aquí, escribo min, min, aceptar, borro este rango, voy a datos y selecciono entonces Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4, y aquí me está diciendo cuál es el salario más bajo. Aceptar y copio el formato. Bueno. Como lo pueden ver, pues, las funciones le permiten a uno rápidamente encontrar una gran cantidad de resultados, obtener muchos resultados sobre los datos, extraer información de los datos. Entonces ahí las tenemos. Muy bien. Bueno, sigamos aquí en la hoja de datos. Vamos a seguir hablando de funciones y a ver, como ustedes pueden observar, esto es una base de datos. Tenemos documento, nombre, fecha y toda la información perteneciente a cada uno de los participantes de esta base de datos, toda esta información. Yo puedo, vamos a crear una en esta hoja de resultados, puede ser por aquí abajo, yo puedo crear una especie de formulario para que al momento de yo digitar el documento de una persona me salgan todos esos datos. Para hacer eso se llama la función, o se utiliza la función buscar v. Entonces vamos a trabajar con la función buscar v. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear una hoja nueva llamada formulario. Listo. Por aquí vamos a escribir la palabra documento. Vamos a tener que hacer toda una preparación para el formulario que vamos a hacer. Aquí va a ir el documento, entonces lo dejamos así quietecito. Escasamente pues le podríamos colocar formato de número con 0 decimales y usar separador de miles. Bueno, y que cuando yo digite un documento acá, entonces me aparezca el nombre de la persona, el nombre, que me aparezca, aquí puede aparecer el nombre, entonces va a aparecer así en una columna bastante más amplia para que quepa el nombre, y a partir de ahí pues que me aparezcan una serie de datos, por ejemplo, que me aparezca la fecha de nacimiento, que me aparezca la edad, que me aparezca por ejemplo vamos a hacerlo en orden, el género, el número de hijos, la ciudad, el salario. Entonces el género, el número de hijos, la ciudad, el salario, y podríamos seguir sacando más datos, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, y es que nos ubicamos aquí. Entonces le vamos a decir insertar función y vamos a llamar la función buscar v. Buscar, y aquí abajo debe estar buscar v. Aquí está. La v significa vertical. Lo que hace la función buscar v es buscar de manera vertical en una columna un valor buscado
y apenas la encuentra uno puede mostrar los elementos de esa fila. Bueno, entonces el valor buscado va a ser lo que yo escribo aquí en B1. Entonces aseguro esa referencia de celda y la vuelvo absoluta con F4. La matriz donde voy a buscar obviamente son los datos. Hago clic ahí, voy a datos, me ubico acá al principio, no es necesario seleccionar los títulos, basta con que empecemos en los datos y vamos a seleccionar con el mouse hasta aquí, hasta el salario, listo, y de ahí para seleccionar hacia abajo le vamos a decir Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4 para volver el rango absoluto. Ahí seleccioné absolutamente todos los datos. El indicador de columnas sirve para yo mostrar el dato que esté en una determinada columna. Por ejemplo, esta es la columna 1, la A, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y así sucesivamente. Como aquí lo que estoy haciendo es la fórmula para mostrar el nombre, entonces esta es la columna 2, entonces aquí escribo la 2. Eso significa que ahora que copiemos la fórmula, debemos de cambiar el indicador de columna en cada una de las fórmulas. Y esta última parte de ordenado significa que si los datos están ordenados por el documento, que es por donde voy a buscar, entonces yo coloco la palabra verdadero, así en mayúscula. Pero si los datos no están organizados, como es el caso de esta base de datos, entonces debemos de colocar la palabra falso. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a darle a aceptar y debe sacar este mensaje de error. Este mensaje de error sale es porque todavía no hemos digitado ninguna cédula. Ahora que la digitemos debe aparecer la información aquí. Esta misma fórmula le vamos a dar control C y la vamos a duplicar aquí, acá, acá en el número de hijos, en la ciudad y en el salario. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer, le voy a dar escape para quitar esta selección, y es que en cada una de las fórmulas voy a cambiar el indicador de columna. Lo podría hacer aquí con mucho cuidado o decirle insertar función y cambiar esto, digamos, por el número de columna, que en este caso la fecha de nacimiento está en la 3, la edad está en la 4, el género está en la 5, vamos a comprobarlo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El género está en la 5, entonces cambiamos este 2 por un 5, supongo que el número de hijos está en la 6, entonces cambio este 2 por un 6, la ciudad está en la 7, el salario está en la 8, y creo que estamos listos, ya. Uy, aquí me equivoqué, no me pasé acá, esta es la 8 y esta es la 7. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo otro que voy a hacer es que, como esto es un salario, yo quiero que me aparezca con formato de moneda, entonces la voy a duplicar de por aquí, copiar el formato, copiar formato y se lo copio aquí. La ciudad la podemos colocar así centrada, el número, este también centrado, el número de hijos centrado, el género también, la edad también, la fecha de nacimiento tiene que aparecer con formato de fecha corta, ese lo podemos seleccionar directamente de acá, fecha corta, listo, y el nombre, pues ese sí está bien, voy a ampliar un poquitico la columna y simplemente voy a colocar un color simplemente distintivo en cada uno de los resultados que va a aparecer para que se observen mucho mejor. Listo, ya lo hicimos. Ahora basta con que aquí escribamos una de estos documentos y me va a aparecer la información. Voy a bajar. Por ejemplo, aquí Katia Pelayo y Guita Rodríguez, copio esta, control C, esta cédula y la pego aquí, clic derecho, pegar, y ahí tengo a Katia Pelayo y Guita y me trae toda la información. ¿Sí lo ven? Voy a hacerlo con otro dato. Vamos a buscar, por ejemplo, a Elisa Tirso.
le doy control C, me paso, pego, y miren cómo me trae a Elisa Tirso, me trae todos los datos de esa persona. Eso es la función buscar V. ¿Listo? Ahora, sigamos con funciones. Obviamente, como les he venido diciendo en todas las clases, hay demasiadas funciones. Todas tienen como su forma de hacerlas, su forma de trabajarlas. Y observen. En fin. Bueno, ok. Vamos a trabajar una función que es muy utilizada en Excel, que es la función SI. La función SI me permite hacer preguntas sobre los datos y obtener una respuesta o verdadera o falsa. Con una de esas respuestas yo puedo hacer algo por el lado verdadero o algo por el lado falso. Listo, veniremos y verá cómo funciona. Entonces vamos a datos, vamos a ubicarnos acá en la parte superior, aquí, y vamos a decirle, por ejemplo, cálculo 19. Todo lo que hicimos anteriormente, es decir, todas estas fórmulas nos sirven para poder trabajar con la función SI. Por ejemplo, yo puedo hacerle una pregunta a los datos, por decir algo al número de hijos. Pregunto que si el número de hijos es mayor o igual a 1, entonces a esa persona se le va a sacar un porcentaje o se va a obtener un porcentaje del salario, puede ser el 12%, ¿cierto? El 12%. De lo contrario, no se le asigna absolutamente nada. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y lo vamos a hacer de manera básica. Entonces, le vamos a decir insertar función, llamo la función SI, es muy importante, claro, de eso se trata, y la prueba es preguntarle si el número de hijos, aquí está, que es F2, es mayor, igual, en este caso, de 1. Si esto sí es cierto, entonces aquí lo que tengo que hacer es coger el salario, es decir, H2, y multiplicarlo por el 12%. ¿Sí? Miren que esta es una fórmula básica. Esta es una fórmula básica. En caso contrario, o sea, en valor si falso, en el caso de que no sea mayor o igual a 1, o sea que sea 0, entonces se le va a aplicar simplemente 0 a ese cálculo adicional que estamos haciendo. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar, copiamos el formato, ir en el resultado. Por ejemplo, el primero nos da 472.800 porque obviamente el primero corresponde a 1. Entonces si tiene derecho y entonces ahí está. Si cumple con la condición y entonces ya podríamos darle autollenado para hacer. Miren que unos dan 0 y otros dan un valor. Los que dan 0 es porque obviamente el número de hijos está en 0. Entonces no tienen derecho a este 12%. ¿De acuerdo? Sigamos entonces con cálculo 20, haciendo otro ejemplo. También con fórmula básica. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los empleados, al empleado 1. Entonces, vamos a preguntar que si el cargo es empleado 1, entonces vamos al salario le vamos a sacar el 10%, y le vamos a adicionar 400.000 pesos más. Entonces, vamos a decirlo así, insertar función, vamos a decirle función sí, aceptar, listo, prueba lógica es preguntar si el cargo, véanlo acá, es igual a empleado 1. Tiene que estar escrito exactamente como están los datos acá, empleado 1. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, aquí se me olvidó colocarlo entre comillas, tiene que ir en comillas, y como ustedes pueden ver, nuevamente tenemos valor si verdadero, valor si falso. Entonces, por el lado verdadero me dice que lo que tengo que hacer es coger el salario y multiplicarlo por el 10%,
y sumarle 400.000 pesos. Entonces, abro paréntesis, cojo el salario, lo multiplico por el 10%, cierro paréntesis, más 400.000 pesos. Digamos que de lo contrario, entonces abro paréntesis, supongamos que vamos a coger el salario, lo multiplicamos por el 5% y le sumamos 200.000 pesos. ¿Listo? Este es el resultado. Vamos a decirle aceptar, vamos a copiar el formato y le damos doble clic al icono de autollenado y ahí está el cálculo 20 con la función sí. Ahí está con fórmula básica. Fórmula básica. ¿Listo? Sigamos. Cálculo 21. Vamos a hacer un cálculo un poco más elaborado utilizando fórmulas básicas con la función sí. Entonces, observe, vamos a tomar, por ejemplo, la ciudad. Vamos a preguntar por la ciudad de Pasto. Digamos que se va a hacer un trabajo especial con la ciudad de Pasto. Entonces, vamos a decir que si la ciudad es igual a Pasto, vamos a coger el cálculo 1, lo sumo con el cálculo 2, y bueno, el cálculo 3, sumo estos tres, cálculo 1, cálculo 2, y saco de ahí pongámosle el 20% y le sumo 100.000 pesos. De lo contrario, debo de coger cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, y lo multiplico por el 30% y le sumo 200.000 pesos. Vamos a ver si me acuerdo al final del ejercicio que acabo de plantear. Listo, entonces, cálculo 21. Copio el formato, se me ha venido olvidando esto de copiar el formato. Le digo entonces, insertar función. Busco la función sí, aceptar. La prueba lógica sería entonces preguntar si la ciudad, aquí la tengo, es igual a Pasto, abro comillas, Pasto, cierro comillas, listo. Entonces, valor si verdadero, me dice, abro paréntesis, debo de coger el cálculo 1 más el cálculo 2 más el cálculo 3, cierro y lo multiplico por el 10% y le sumo más, digámosle, 100.000 pesos. ¿Listo? Ahí está. De lo contrario, entonces, abro paréntesis, voy a coger el cálculo 1 más cálculo 2 más cálculo 3, cierro paréntesis, por el 20%, ¿cierto? Esos son ejemplos, obviamente, más, pongámosle 200.000 pesos. ¿Listo? Ahí está. Este es el resultado final. Aceptar. Y ahí está. Y le digo autollenar. ¿Listo? Fórmulas básicas. Función sí con fórmulas básicas. Muy bien. Sigamos. Cálculo 22. Sigamos haciendo ejercicios. Cálculo 22. Vamos a trabajar, ya lo hicimos con fórmulas básicas, función sí con fórmulas básicas, mírenlo. Ahora vamos a trabajar función sí con referencias de celda relativas y absolutas. Entonces, siempre que me hablan de referencias de celda absolutas, me involucran obviamente la columna o la hoja de variables o otra hoja adicional. La hoja de variables u otra hoja adicional. Entonces vamos a colocar por aquí algo que diga cálculo 21. Voy a duplicar este, control C, lo voy a aplicar aquí y, perdón, cálculo 22. Voy a cambiar este 9 por un 22. Listo. Y supongamos entonces que voy a coger y voy a hacer la pregunta. La pregunta con la función sí es si la edad es mayor de 40, mayor o igual a 40, entonces voy a multiplicar el salario por el 30%. De lo contrario, lo multiplicaría por el 40%. Listo. Recuerden, es si la edad es mayor o igual a 40. Listo. Me ubico acá, copio el formato
y tengo que ir entonces a la hoja de variables y colocar esos porcentajes de los que hablé. 40% y digámosle 50%. Bueno, eso es simplemente un ejemplo. Entonces ahí me disculpan si no colocamos lo mismo del planteamiento, pero es un ejemplo. Simplemente es calcular el salario por el 40% si la edad es mayor o igual a 40 y si no, el salario por el 50%. ¿Listo? Entonces procedemos y le decimos insertar función. Venimos acá y le damos la función sí, aceptar, y lo primero que tengo que preguntar, es decir, la prueba lógica, es preguntar que si la edad es mayor o igual de 40, entonces aquí se nos olvidó algo. Le voy a dar cancelar, voy a la hoja de variables y este 40 también lo tengo que incluir. Este 40 también lo tengo que incluir en las variables. Entonces vuelvo y juego. Insertar función, función sí, aceptar, le digo la prueba lógica. La prueba lógica es si la edad es mayor o igual a 40 y este 40 vengo a la hoja de variables y lo selecciono de acá y le doy F4. La vuelvo absoluta. Valor si verdadero me dice que coja el subsidio, perdón, el salario, el subsidio era lo que siempre utilizábamos en clase, el salario y lo multiplique por el 40%, entonces voy a variables, aquí está, y le doy F4 para convertirla en absoluta, y en caso contrario, valor si falso, me dicen que coja el salario y lo multiplique por el 50%, aquí está, 50%, le doy F4 y le doy a aceptar, y ahí está el resultado. Esta es una función sí con referencias de celdas relativas y absolutas. Aquí hay absoluta, absoluta y absoluta. ¿Ok? Le damos autollenado y listo. Vamos a hacer un cálculo 23, poco más elaborado. Vamos a la hoja de variables. Aquí me faltó colocarle ahora bordes. Vamos a hacer el cálculo 23. Para el cálculo 23 vamos a utilizar, por decir algo, el cargo. Y supongamos que vamos a hacer un trabajo específico con el empleado 2. Entonces, debo de coger este texto, es lo más indicado, control C y colocarlo aquí en variables, igualito como está escrito allá para no tener ninguna dificultad. ¿Qué voy a hacer con el empleado 2? Si el cargo es igual a empleado 2, entonces, ¿qué voy a hacer con el empleado 2? Voy a coger el salario y lo voy a multiplicar por el 15% y le voy a sumar, digamos, unos 80.000 pesos. Listo. En caso contrario, que no sea el empleado, voy a sacar el 7%, que no sea el empleado 2, voy a sacar el 7% y voy a sumar 40.000 pesos. Aplico todos los formatos necesarios. Esto va centrado. A esto todo le coloco bordes. Esto lo selecciono, le digo combinar y centrar para que me quede así. Y yo creo que ya quedó perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la pregunta que debo hacer aquí es si. Entonces llamo la función si. Y pregunto si el cargo, aquí está el cargo, es igual a empleado 2. Entonces empleado 2 lo tenemos aquí en variables y hacemos un clic aquí en la celda B11, le damos F4 para volverla absoluta, valor si verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que abro paréntesis y voy a multiplicar el salario, voy a multiplicar el salario por, vamos al porcentaje, 15%, le doy F4 para volverla absoluta, cierro paréntesis, más, aquí se me quedó esta teclita pegadita, ahí me disculpan, ya está solucionado el problema, más los 80.000 pesos que los tenemos acá, le damos F4 y listo.
En caso contrario, es decir, valor si falso, lo que debo de hacer es, abro paréntesis, cojo el salario y lo multiplico por el 7%, le doy F4, cierro paréntesis, más los 40.000 pesos, le doy F4 y aquí está el resultado, le doy aceptar, copio el formato y doble clic en el icono de autollenar. ¿Listo? Entonces estamos utilizando la función si con referencias de celdas relativas y absolutas. Vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado. Entonces vamos a hacer el cálculo 24. Listo, copiamos el formato y simplemente lo voy a plantear aquí de una vez. Entonces cálculo 24 y voy a decirle, vamos a trabajar por ejemplo con puede ser el género, hombres y mujeres, Entonces si el empleado es una mujer, es decir, femenino, entonces lo indicado es coger este dato, copiar y colocarlo aquí en variables, pegar, ahí está, femenino, para que quede exactamente escrito como están los datos. Entonces sí, voy a coger el cálculo 1, el cálculo 2, el cálculo 3, el cálculo 4 y el cálculo 5, todos ellos, y los voy a multiplicar por el 35%. Y les voy a sumar, digámoslo así, ¿qué digo yo? 200.000 pesos. Listo, copio el formato acá, lo pude haber hecho ahora, pero bueno, lo hice ya. En caso contrario de que no sea género femenino, voy a coger los valores 6, 7, 8, 9, cálculo 6, 7, 8, 9 y 10 y lo voy a multiplicar, digámoslo así, por el 17% y le voy a sumar 100.000 pesos. ¿Listo? Ok, copio el formato, aplico bordes, esto lo voy a centrar. Bueno, listo, ya quedó listo. Entonces vamos a la hoja de datos y empezamos la elaboración de la fórmula con la función si y referencias de celda relativas y absolutas. Insertar función, buscamos la función si, démosle a aceptar. La prueba lógica entonces sería preguntar si el género, está aquí, es igual a femenino. Entonces voy a variables, aquí está femenino y le doy F4. Valor si verdadero me dice que coja y sume cálculo 1, vámonos por acá, aquí está cálculo 1 más cálculo 2 más cálculo 3 más cálculo 4 más cálculo 5, cierro paréntesis y todo lo multiplico por variables 35%, le doy F4 más 200.000 pesos y le doy F4. En caso contrario, valor si falso, me dicen que sume cálculo 6 más cálculo 7 más cálculo 8 más cálculo 9 más cálculo 10, cierro paréntesis, vamos a variables, 17%, le doy F4 para volverla absoluta, más 100.000 pesos, le doy F4 para volverla absoluta, y esta es la fórmula. Acá está la fórmula. ¿Listo? Con función si. Aceptar, ahí está el resultado, doble clic en el icono de autollenado, y ahí está el resultado, mírenlo acá, el resultado de la fórmula. ¿Listo? La fórmula y el resultado. Muy bien, sigamos a cálculo 25. Podríamos seguir así, pero entonces vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de función si con nombres. Entonces vamos aquí a variables, a hacer el planteamiento. Vamos a colocar aquí cálculo 25. Listo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la ciudad, y vamos a colocar la ciudad de vamos a coger la ciudad de Medellín. Está bien, Medellín. Entonces lo primero que hago es coger control C
vengo a variables y ubico aquí a Medellín, porque con ella voy a hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, si la ciudad es igual a Medellín, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a coger el cálculo 1 y el cálculo 2 y lo multiplico por el 3%, listo, y le sumo 10.000 pesos. Voy a coger el cálculo 3 y el cálculo 4 por el 4% y le sumo 20.000 pesos. Voy a coger el cálculo 5 y el cálculo 6 por el 5% y le sumo 30.000 pesos. ¿Listo? Ok, esto en caso de que la ciudad sea igual a Medellín. Si no es Medellín, entonces miren lo que hago. Miren lo que hago. Entonces esto lo hago si la ciudad es igual a Medellín. Voy a poner esto así, vamos a ponerle formato de moneda, vamos a centrar esto, listo. En caso de que no sea Medellín, entonces para distinguir unos de otros, entonces voy a colocar esto en un color distinto para que no se me vaya a confundir. Puede ser en este color, puede ser en otro color. Listo. Ok, entonces, en caso de que no sea Medellín, voy a multiplicar por el 3,5%, ¿sí? Por el 4,5% y por el 5,5%. Aquí voy a sumar, digamos, 15.000 pesos. Aquí van a ser 25.000 pesos. Y aquí van a ser 35.000 pesos. Entonces aquí voy a colocar con un solo decimal, selecciono y le digo que disminuir decimales, lo dejo a 1, lo pongo centrado, le pongo bordes, a todo le pongo bordes mejor dicho, y esto lo voy a colocar en un color distinto que se me distinga que esto corresponde a Medellín y estos no, listo. Entonces procedo entonces a realizar el trabajo. Es función sí, me voy para la hoja datos. Y tengo que obviamente colocarles nombres. Entonces, a esto ya habíamos trabajado nombres. Aquí en fórmulas ustedes van a encontrar el administrador de nombres. Mírenlo. Entonces, todos los nombres que hemos venido utilizando hasta el momento en los ejemplos anteriores. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar otros diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces, empezamos con esto. Esto lo vamos a llamar, por ejemplo, porcentaje calc 25, porcentaje cal, perdón, 1, porcentaje cálculo 1, ¿cierto? Cal 1, así lo voy a llamar. Este lo voy a llamar, como voy a utilizar nombres similares, voy a copiar el nombre, control C. Esto me voy a ubicar acá, este lo voy a llamar porcentaje cal 2, vuelvo a copiar este que me quedó malo. Este lo voy a llamar porcentaje cal 3 y enter. Está muy bien. Este lo vamos a llamar porcentaje cal 4. Este porcentaje cal 5. Y este porcentaje cal 6. Listo. A este lo vamos a llamar valor cal 1. Enter. Voy a copiar este elemento, como lo voy a repetir, y a esta la voy a llamar porcentaje cal 2. A esta la voy a llamar porcentaje cal 3. Este la voy a llamar porcentaje cal 4. Porcentaje cal 5. Y este porcentaje cal 6. ¿Listo? Ok. Ya tiene todos nombres. Y este también. A este lo voy a llamar ciudad. Enter.
¿Listo? Entonces ya estamos listos para hacer la función sí con nombres. Entonces vamos a datos, nos ubicamos aquí, copiamos el formato y listo. Entonces vamos a hacerlo. Le decimos entonces insertar función, función sí, buscamos la función sí, aceptar y empezamos. Y decimos que si la ciudad G2 es igual a Medellín, pero Medellín está en variables, véanlo acá y se llama ciudad. G2 es igual a ciudad. Valor si verdadero. Entonces, me dicen que debo de coger y sumar cálculo 1 y cálculo 2. Entonces, abro paréntesis, cálculo 1 más cálculo 2. Cierro paréntesis. Y lo debo de multiplicar por el porcentaje que tengo acá, el 3%, que se llama porcentaje 1. Y además le debo de sumar 10.000 pesos, que se llama valor cal 1. ¿Listo? Más, no he terminado, más debo de coger en datos, abro paréntesis, más, abro paréntesis, voy a datos, cojo cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis, por, voy a variables, está el 4% que se llama porcentaje cal 2, más este valor que se llama valor cal 2, ¿listo? Más, abro paréntesis, voy a datos, y entonces voy a trabajar con cálculo 5, más cálculo 6, que está por aquí metidito, aquí está, cálculo 6, cierro paréntesis, por, voy a variables, voy al porcentaje, que sería el 5%, más 30.000 pesos, y ahí ya tenemos el valor sí verdadero ya terminado. ¿Listo? Ahí ya tenemos el valor sí verdadero terminado. Veanlo acá. Ahora sigue el valor sí falso. El valor sí falso. Entonces hago clic en valor sí falso y es todo lo mismo que hicimos en el valor sí verdadero, pero con los otros porcentajes. Entonces comenzamos. Empiezo, abro paréntesis, cojo cálculo 1 más cálculo 2, lo voy a hacer un poco más rápido, cierro paréntesis, multiplicado por el porcentaje, que sería 3,5%, más el valor, ahí está, más, abro paréntesis, voy a datos y cojo entonces a cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis y lo multiplico por, en este caso en variables, lo multiplico por el 4,5%, listo, se llama porcentaje cal 5, más el valor 5, que es este, correcto, más, abro paréntesis, voy a coger entonces al cálculo 5 más el cálculo 6, cierro paréntesis, por 5,5%, que se llama porcentaje cal 6, más el valor 35.000, que se llama valor cal 6. ¿Listo? Con eso ya hemos concluido la fórmula. Vean, aquí quedó arriba. Le damos a aceptar. Ese es el resultado. Le doy doble clic y ahí está. Esta es la fórmula completa. Mírenla. Aquí está con nombres, utilizando nombres. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Cerramos acá. Abrí esto para que se pudiera ver la fórmula. Listo. Sigamos con cálculo 25. Perdón, cálculo 26. Listo. Ahora vamos a hacer la última parte de este video, donde vamos a hablar de la función de utilizar la función sí, pero dentro de la función sí yo puedo utilizar funciones. Se llama función sí con funciones anidadas. Así se llama el tema. Función sí con funciones anidadas. Y es otra forma, obviamente, un poco más avanzada de realizar fórmulas en Excel. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer cálculo 26 y vamos a hacer el planteamiento aquí en la hoja de variables. Por ejemplo, entonces vamos a hacer autollenado aquí en cálculo 26. Supongamos entonces que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, vamos a trabajar por ejemplo con, ¿qué digo yo? El número de hijos otra vez. Y vamos a decirle que si el número de hijos es menor o igual que 1, menor o igual que 1, ¿sí? Si el número de hijos es menor o igual que 1, entonces voy a la hoja de variables y aquí coloco ese 1. ¿Listo? Lo coloco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacarle voy a sumar, voy a hacer algo más sencillo. Voy a coger el salario y lo voy a multiplicar por el 8,2%. Por el 8,2%. ¿Listo? Solamente voy a hacer eso. El salario por 8,2%. Pero como es con funciones, voy a utilizar la función producto para hacer esa multiplicación. En caso contrario, entonces voy a escribirlo aquí. Entonces escribo ese 8,2%. Listo. Copio el formato. Bueno, copio el formato no, lo voy a disminuir un decimal. Listo. Y en caso contrario, lo estaría multiplicando el salario, digamos, por 16,4%. ¿Listo? Voy a copiar el formato aquí. ¿Listo? Y lo que voy a hacer acá es colocar esto con bordes. Y voy a quitar este que está en dos columnas con combinar y centrar. Y le voy a colocar nuevamente aquí con bordes. Y aquí está listo. 1, 8,2 y 16,2. Tengan presente que la diferencia de esto es que lo voy a hacer con la función producto. Entonces, me voy para datos y me ubico, obviamente, acá. Cálculo 26, copio el formato y procedo. Insertar función, llamo la función sí, le doy a aceptar y la prueba lógica es preguntar si el número de hijos, vamos a la columna del número de hijos, aquí está, número de hijos, aquí está, F2, es menor igual que 1. Este 1 lo tengo aquí en la hoja de variables, vengo acá, le doy F4 y ahí pregunté que si el número de hijos es menor o igual a 1. Valor si verdadero, entonces, como tengo que multiplicar el salario por ese porcentaje, entonces lo que hago es llamar la función producto. La llamo de acá, desde este desplegable, llamo la función producto. Si aquí no está, como evidentemente pasa, no está, entonces voy a más funciones y la busco aquí como siempre la he buscado. Producto, aquí busco, aquí está la función producto. Le digo aceptar, borro este rango y le digo que voy a coger en número 1, voy a ubicar el salario y que en número 2 voy a ubicar el porcentaje que me dieron. Voy a variables y el porcentaje es 8,2% y le doy F4 para volverlo absoluto. Ya hice el valor si verdadero, me tengo que devolver al valor si falso. Entonces tengo que volver a la función si, acá miren, aquí volví y hago clic en valor si falso y vuelvo y llamo la función producto. Entonces despliego, aquí está la función producto, borro acá y le digo que el cálculo corresponde a el salario en número 1 y en número 2 corresponde al porcentaje. Voy a variables y voy a entonces 16,4%, le doy F4 para volverla absoluta y ya tengo lista la función. Si ustedes se dan cuenta y me devuelvo aquí a la función sí, esto está listo, esto está listo y esto está listo. Por lo tanto, ya le puedo decir aceptar, autollenado y ahí está la función sí con funciones anidadas. Listo. Hagamos un cálculo 27.
Bueno, vamos a hacer entonces cálculo 27. Vamos a hacer cálculo 27, vamos a hacer otra propuesta, un poco más elaborada. Vamos a la hoja de variables y generamos aquí cálculo 27. Supongamos entonces que lo que queremos hacer, vamos a hacerlo por ejemplo con, a ver, esta vez con el cargo, Entonces vamos a trabajar por ejemplo con el asistente. Entonces control C. Entonces vamos a la hoja de variables y colocamos aquí control V el asistente. Y pregunto, por ejemplo, que si el cargo es igual al asistente, entonces voy a coger el salario y lo voy a multiplicar por el 6%, y le voy a sumar 50.000 pesos. Listo. De lo contrario, si no es asistente, voy a coger el el salario y lo voy a multiplicar por el 12%, no, perdón, por el 3%, y le voy a sumar 25.000 pesos. Listo. Voy a organizarlo rápidamente, le coloco bordes rápidamente, esto lo pongo combinar y centrar, y esto lo pongo con formato de moneda, perdón. Esto lo pongo centrado. Miren que en esto no se pueden demorar mucho tiempo, que me faltó colocarle bordes y listo. Entonces, noten este detalle, miren, que esta operación se haría así, se haría de esta manera. Yo debo de coger el salario, ¿cierto? El salario, multiplicarlo por el 6% y luego sumarle 50.000 pesos. Entonces, como ven, eh, la multiplicación o el producto tiene jerarquía, en el orden de prioridad tiene el primer lugar. Entonces en este caso primero se haría la multiplicación y luego la suma. Entonces, ¿cómo se resuelve allá? Primero se coloca la suma y luego la multiplicación. Esa es la clave. Entonces vamos aquí y vamos entonces a datos a resolver la situación, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Cumplir un poco acá, copio el formato y listo. Le digo insertar función, llamo la función sí, aceptar, listo. Prueba lógica es sí. Entonces sí, el cargo es igual a, voy a variables, voy aquí a asistente, le doy F4, listo. Valor sí verdadero. Entonces les dije, primero va el producto y luego la suma. Entonces se hace en orden contrario acá. Primero la suma, primero llamo la función suma, que la tengo, no la veo aquí, no la veo acá. Pues como no la veo acá, tengo que ir a más funciones a buscar la función suma. Listo. Aceptar. Borro aquí. Inmediatamente llamo la función producto. Esa sí la tengo acá. Borro aquí. ¿Y el producto de qué? El producto de el salario en número 1 y en número 2 obviamente la variable que me dieron, que es el 6%, y le doy F4. Listo, ya hice, aquí la dañé, tengo que volverla a borrar acá y decirle 6% y F4. Listo, y ya hice el producto, como pueden observar está en negrita. Me devuelvo a la suma para terminar la suma. Aquí en número 2 hago clic, debo de hacer clic aquí en número 2 y sumarle los 50.000 pesos y le doy F4. Ya hice el valor sí verdadero, entonces me devuelvo a la función sí para hacer el valor sí falso y vuelve y juega. Aquí arriba está la muestra, entonces yo le digo, llamo la función suma, llamo la función producto, y aquí le voy a decir que voy a coger el número 1, voy a coger el salario, y el número 2 voy a coger el porcentaje que me dieron y F4. Me devuelvo a la función suma que hice, voy al número 2 y le sumo los 25.000 pesos y le doy F4. ¿Correcto? Ya terminé el valor sí verdadero y el valor sí falso. Ya me puedo volver a la función sí. Miren que ya terminé todo. Entonces ya le puedo dar a aceptar y el trabajo quedó listo, terminado. Ahí está. Cálculo 27. Bueno, listo. Vamos a ver cómo va
la grabación. Aquí, y perfecto. Listo, sigamos. Cálculo 28. Cálculo 28. Vamos a ampliar un poquitico la columna, vamos a copiar el formato y vamos a plantearlo acá en la hoja de variables. Listo. Entonces vamos a decirle aquí cálculo 28. Cálculo 28. Ahí está. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la ciudad, y vamos a coger la ciudad de Cúcuta. Entonces vamos a coger control C, vamos a variables y colocamos la ciudad aquí de Cúcuta. Listo. Si la ciudad es igual a Cúcuta, entonces voy a decir que voy a coger y voy a sumar el cálculo 1 y el cálculo 2 y le voy a sacar el 1,5%. Y adicionalmente, repito, voy a coger el cálculo 1 más el cálculo 2 y le saco el 1,5%. Y adicionalmente le voy a sumar, por decir algo, 45.000 pesos. Más, o sea, todo eso va sumado, más el 2,5% del cálculo 3 más el cálculo 4 más 55.000 pesos. Más, todo eso va sumado, más el cálculo 5 más el cálculo 6 multiplicado por el 3,5%, listo, más 65.000 pesos. ¿Listo? En caso de que la ciudad sea igual a Cúcuta. ¿Listo? En caso contrario, que no sea Cúcuta, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el cálculo 1 más el cálculo 2 y lo voy a multiplicar por, digámoslo así, 4,5% más, pongámosle 25.000 pesos, más el cálculo 3 más el cálculo 4 multiplicado por el 5,5% más 35.000 pesos. Listo. Y más el cálculo 5 más el cálculo 6 multiplicado por el 6,5%, 5% más 40.000 pesos, ¿Listo? ¿Ok? Entonces, estos porcentajes corresponden, lo voy a hacer aquí para que no se me olvide, corresponden a la suma del cálculo 1 más el cálculo 2, ¿cierto? El cálculo 2, este porcentaje de aquí, ¿listo? Esa suma, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner esto con bordes, todos los bordes, vamos a colocar esto con formato de moneda, vamos a colocar esto con un solo decimal, a disminuir un decimal, a colocarlo centrado, otra vez le ponemos todos los bordes a este, y listo. Ahora, ya estamos listos para... bueno, y otro detallito es que como esto corresponde a la ciudad de Cúcuta, entonces le voy a colocar en un color, coloco en un color, y esto que pertenece a las otras ciudades, estos cálculos, lo voy a colocar en otro color diferente. ¿Listo? Para que se vea la diferencia. Listo. Les recuerden, cálculo 1 más cálculo 2, cálculo 3 más cálculo 4, cálculo 5 más cálculo 6, con cada uno de estos porcentajes sumando estos valores. Y en el caso de que no sea Cúcuta, se trabajaría con estos valores, con estos porcentajes y estos valores. Muy bien, entonces, vamos a hacer la fórmula aquí. Y le vamos a decir, que nosotros primero debemos de coger el cálculo 1 y sumarle el cálculo 2, por ejemplo, ¿cierto? El cálculo 2. Listo. Luego de hacer esa suma, tengo que multiplicarlo, o sea, el producto por el porcentaje. Digamos que en el primer caso que sea 1,5%.
1,5%, ¿cierto? 1,5%. Finalmente, debo de sumarle, entonces más 45.000 pesos. Supongamos para el primer caso, 45.000 pesos. ¿De acuerdo? Y todo eso va sumado entre sí con el 2,5% y con el 3,5% en el cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5 y cálculo 6 con sus correspondientes porcentajes y valores. Entonces, lo último que hago es la función suma. Mire, entonces me devuelvo. Todo esto va sumado. Entonces, todo esto va sumado. ¿Cierto? Todo esto va sumado. Aquí tendría que colocar un más, ¿cierto? Si quiero continuar con el 2,5% del 55 de cálculo 3 más cálculo 4. Quería un más. Entonces, ¿qué es lo último que hago? Es esta suma, esta que estoy señalando, esta suma. Entonces, allá en las funciones, primero va esta función suma. Luego va esta función suma. Luego va esta función producto y luego va esta función suma. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si nos resulta o si no nos resulta, pues algo haremos entonces y la corregiremos y seguiremos adelante. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos para la hoja de datos. Para la hoja de datos. Y nos ubicamos entonces acá, cálculo 28, y le decimos insertar función, llamamos la función sí, aceptar, y le decimos entonces la prueba lógica es que si la ciudad, aquí está la ciudad, es igual a, voy a variables, voy aquí arriba, y aquí está Cúcuta, F4, ¿listo? Valor si verdadero. Entonces, el análisis que hice ahora, entonces, lo último que se hace es la suma, entonces empiezo aquí de primero, llamo la suma. Listo. Luego tengo que sumar el valor, entonces llamo otra vez la suma. Llamo otra vez la función suma. Luego viene el producto por el porcentaje, entonces llamo la función producto. Y luego viene la suma de cálculo 1 y cálculo 2, cálculo 3 y cálculo 4, entonces llamo otra vez la función suma. Y se darán cuenta que resolverlo va a ser muy sencillo. Entonces borro aquí y le digo entonces, lo primero que tengo que hacer, recuerden que estoy en el valor si verdadero, entonces coger cálculo 1 y cálculo 2, ahí están, vean, ya los cogí, cálculo 1 y cálculo 2, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, eso de cálculo 1 y cálculo 2, perdón, discúlpenme, aquí hay un detallito, voy a volverlo a repetir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es coger la suma de cálculo 1 y cálculo 2, listo, ya lo hice. Luego me paso al producto. Esta suma la tengo que multiplicar por un porcentaje, entonces hago clic en número 2, voy a variable y aquí está el porcentaje, vean, aquí está, y le doy F4. Continúo con la suma de estos 45.000 pesos, vean la suma aquí, vean, suma, y en número 2, en número 2 coloco los 45.000 pesos y le doy F4. Listo. Ahora, todo eso va sumado con el 2,5 y el 3,5. Entonces aquí está la suma de eso, lo que indica que tengo que aquí en número 2 volver a llamar suma, producto y suma, ¿cierto? Suma, producto y suma. Vea el pastel, aquí está. Ya no tengo que volver a llamar otra vez la función suma, porque ya estoy metido dentro de ella. Entonces llamo a suma, función suma, llamo la función producto y otra vez llamo la función suma. Listo, aquí está. Entonces, y le digo que voy a sumar a cálculo 3 y cálculo 4. ¿Listo? Ya lo sumé. Me devuelvo ¿a dónde? Al producto. Y esto lo voy a multiplicar por 2,5% y le doy F4. Listo. Me devuelvo a la suma y a esto que acabo de hacer le voy a sumar 55.000 pesos. En número 2, 55.000 pesos y aquí cometí un error.
no le hice clic, listo, entonces hago un clic en número 2, listo, y le sumo los 55.000 pesos, listo, y le doy F4, listo, ahí está, y ya me devuelvo ¿a dónde? A la función suma porque no la he terminado, a la función suma porque no la he terminado. Observen que si yo le digo aquí suma, aquí, listo, perdón, aquí, discúlpenme, acá, ya terminé aquí la función suma y bueno, entonces yo me regreso a la función suma, pero a la principal, que sería esta, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces, como ven, ya tengo la número 1, la número 2, la número 1, la número 2, me falta la número 3. Ella sale automáticamente aquí, la número 3, y comienzo otra vez, suma, producto, suma. Entonces, llamo la función suma, llamo la función producto, llamo la función suma, listo, y le digo que voy a sumar a cálculo 5 y cálculo 6. Listo, ya lo sumé. ¿Me devuelvo a dónde? ¿Me devuelvo a dónde? A la función producto. Esto, hago clic en número 2, lo voy a multiplicar por el porcentaje, 3,5%, y le doy F4. Y le doy F4. ¿Listo? Ahora me devuelvo a la función suma para sumarle en número 2, los 65.000 pesos. ¿Listo? Y le doy F4. ¿Listo? Entonces ya terminé el valor sí verdadero. Entonces miren que ya terminé todo el valor sí verdadero. Entonces ya me devuelvo, ya me puedo devolver hasta la función sí. Listo, y ya terminé todo esto. Todo esto, ya lo terminé. ¿Correcto? Ahora me falta la función sí, el valor sí falso. Entonces hago un clic aquí y comienzo lo mismo, todo lo mismo que hice por aquí arriba, todo lo mismo, pero con el valor sí falso. Entonces comienzo. ¿Listo? Entonces llamo la función suma. Llamo la función suma. Luego llamo la función producto. La función producto. Miren aquí me lo dice. ¿Verdad? La función suma. Luego otra vez la función suma, perdón. Aquí está. Luego llamo la función producto. Y luego llamo la función suma. Listo. ¿Qué voy a sumar? Cálculo 1 y cálculo 2. Listo. Esa suma la voy a multiplicar, que es producto, en número 2 por cuánto. Voy a variables y vengo aquí a 4,5%, le doy F4 y luego me devuelvo a la suma para sumarle el número 2, para sumarle el 25.000 pesos y le doy F4. ¿Listo? Y le doy F4. Listo. Ahora, ¿me devuelvo a dónde? ¿Me devuelvo a dónde? Esta función suma, esta de aquí, que es la principal, listo, a la función suma para poder hacer el 5,5% más los 35.000 pesos de cálculo 3 y cálculo 4. Entonces, llamo la función suma, listo, a ver, lo ubico acá, estoy aquí en la función suma y aquí, entonces, el número 2, llamo la función suma, listo, dentro de la función suma, llamo la función producto y llamo nuevamente la función suma. Miren acá, suma, producto, suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar cálculo 3 más cálculo 4. ¿Listo? Me devuelvo al producto, esta suma la voy a multiplicar por variables 5,5% y le doy F4. Y le doy F4. ¿Listo? Me devuelvo, me devuelvo a la suma para sumarle el número 2 los 35.000 pesos y le doy F4.
Y ya no me falta sino hacerlo con 6,5 y con 40.000. Entonces, ¿a dónde me devuelvo? A la función suma, a la principal, que debe ser esta, ¿cierto? Esta, que me ubico acá y automáticamente me sale 3, listo, y le digo entonces, aquí llamo la función suma, la función producto y la función suma. Listo. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar cálculo 5 y cálculo 6. Listo. Me devuelvo entonces a producto y le digo el número 2 le digo que voy a sumar, que voy a multiplicarlo, perdón, por el 6,5% y le doy F4. Listo. Ahora me devuelvo a la función suma y en número 2 le hago clic y le sumo los 40.000 pesos y le doy F4. Listo. Y como pueden observar, ya terminé. Si yo le hago clic en esta función sí, se darán cuenta que está el valor si verdadero y el valor si falso terminal. Listo. Ya solo falta que yo le diga aquí aceptar y doble clic en el icono de autollenado y observen cómo todos los resultados dan perfectamente. Y aquí está la solución con funciones anidadas. Bueno, listo. Ahora, muy bien, entonces ahora vamos a hacer cálculo 29, el último ejemplo que haremos en este repaso de fórmulas. Y entonces vamos a trabajar con cálculo 29, vamos a copiar el formato y vamos a utilizar la función sí y observemos algo acá. Tenemos, por ejemplo, para trabajar con pueden ser ciudades o pueden ser cargos. Observen cómo se puede utilizar la función sí. La función sí, o sea, dentro de una función sí pueden haber muchas funciones. Una de ellas puede ser la misma función sí. Y eso es lo que vamos a realizar. Vamos a hacer un ejemplo por acá. Y vamos a utilizar la ciudad. Listo, entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, las ciudades. Las ciudades, a ver, no, con las ciudades no. Hagamos algo, vamos a insertar una columna nueva aquí. Voy a hacer una columna nueva acá, antes del salario. Entonces hago clic en la H, le doy control más y ahí se me ve una columna nueva. Esta columna nueva la vamos a llamar estrato y vamos a generar estratos acá, dándole insertar función, aleatorio.entre, y vamos a generar estratos entre 1 y 6. Aceptar, vamos a centrarlo, vamos a darle doble clic, le vamos a decir control C, pegar valores, y de esta manera entonces ya tenemos la columna estrato. Entonces vamos a hacerla con el estrato. Entonces vamos a hacer el planteamiento acá y vamos a borrar esto, vamos a generar cálculo 29 y aquí vamos a preguntar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que cuando el estrato sea 1, entonces vamos a multiplicar el salario por el 0,5% y le vamos a sumar 10.000 pesos. Si no, voy a preguntar que si el estrato es 2, lo voy a multiplicar por el 0,75% el salario y le voy a sumar 15.000 pesos. Listo. Si no, voy a preguntar que si el salario es igual a 3, perdón, si el estrato es igual a 3, entonces voy a coger el salario y lo multiplico por el 1% y le voy a sumar 20.000 pesos. Si no, voy a preguntar que si el salario es igual a 4 y lo voy a multiplicar
si el estrato es igual a 4 y lo voy a multiplicar por 1,25% y le voy a sumar 25.000 pesos. Luego, si no, voy a preguntar que si el salario es igual a 5, el estrato es igual a 5, ya he cometido el error como 3 veces, y en caso de ser así, entonces voy a multiplicar el salario por 1,5% y le voy a sumar 30.000 pesos. ¿Listo? Y en caso de que no sea ni estrato 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, o sea que 6, no hay que preguntar, lo voy a multiplicar por 1,75% y le voy a sumar 35.000 pesos. Listo. Lo voy a hacer entonces, voy a copiar el formato, voy a poner esto todo centrado, voy a colocar esto centrado en las 3 columnas. Aquí le voy a colocar todos los bordes y ya quedó listo. Aquí también le voy a colocar bordes y ya quedó listo. Entonces vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Bueno, entonces recuerden que voy a coger el salario y lo multiplico, o sea el producto, por el 0,5% y luego le sumo 10.000. En el orden contrario sería primero la suma y luego el producto. Entonces, vamos aquí a datos, vamos aquí a cálculo 29 y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nos ubicamos acá, cálculo 29, copiamos el formato, listo, y empezamos a realizar el trabajo. Observen entonces, yo le digo, insertar función, voy a la función sí, obviamente, voy a tener que llamar 5 veces la función sí, entonces le digo prueba lógica. La prueba lógica es si el estrato, acá, es igual a 1, pero 1 lo tengo aquí, ahí está, F4. Entonces, valor si verdadero, le digo, entonces, llamo la función suma, y dentro de suma llamo la función producto. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar lo que es el salario en número 1 y en número 2 voy a coger en variables el porcentaje, le doy F4. Ya hice el producto, me devuelvo a la suma y es en número 2 le sumo los 10.000 pesos y le doy F4. ¿Listo? Ahí está. Luego, continúo. ¿Continúo dónde? En la función sí. Ya hice el valor si verdadero, falta hacer el valor si falso. Aquí en el valor si falso vuelvo a preguntar si el estrato es igual a 2. Entonces vengo acá, tengo que hacer clic aquí, vengo acá y llamo la función sí. Y voy a preguntar que si el estrato es igual a 2, pero 2 lo tengo en la hoja de variables, veanlo acá, F4, voy al valor si verdadero y en el valor si verdadero lo que voy a hacer es llamar la función, lo mismo de acá, primero suma y luego producto, la función suma y luego la función producto. Listo, borro y digo que en número 1 voy a colocar el salario, aquí está el salario, y en número 2 voy a colocar lo que es el porcentaje que tengo acá, que es 0,75% y le doy F4. Regreso a la suma y aquí en número 2 voy a sumarle 15.000 pesos y le doy F4. Miren que es el procedimiento de la fórmula de cálculo 28 anterior. Me devuelvo a la función sí y observen que ya hice el valor si verdadero. Falta el valor si falso. Entonces hago clic en el valor si falso y aquí vuelvo a llamar a la función sí para preguntar si el estrato es igual a 3. Entonces llamo la función sí y pregunto que si el estrato es igual a 3, que está en var, aquí está, le doy F4, valor si verdadero, entonces llamo la suma, llamo el producto, en número 1 entonces coloco el salario y en número 2 coloco el porcentaje, estoy repitiendo,
ya lo mismo, el porcentaje es un 1%, F4, me devuelvo a la suma y en número 2 hago clic y le voy a sumar entonces 20.000 pesos y le doy F4. Listo. Me devuelvo a la última función sí que llamé y paso al valor sí falso. Hago clic y nuevamente llamo la función sí, listo, y voy a preguntar entonces que si el estrato es igual a, voy a variables, que si el estrato es igual a 4, ¿sí? Le doy F4, valor si verdadero, llamo la función suma, llamo la función producto y multiplico lo que es el salario por el número 2, hago clic, por el porcentaje, voy a variables, el porcentaje es 1,25%, le doy F4, me devuelvo a la suma, el número 2, le digo que le voy a sumar 25.000 pesos y le doy F4. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ahora me devuelvo a la última función sí que llamé, veanla acá, me falta hacer el valor sí falso y esta es la última vez que llamo la función sí, porque aquí tengo que preguntar si el estrato es 5. Si el estrato es 5, hago el valor sí verdadero y por el valor sí falso hago lo del estrato 6. No tengo que volver a preguntar. Entonces, aquí llamo la función sí, valor sí verdadero. Entonces, yo pregunto acá que si el estrato, está por acá atrás, acá, es igual, si el estrato es igual a variables 5, F4, la vuelvo absoluta, valor si verdadero, entonces, valor si verdadero, llamo la función suma, llamo la función producto, borro acá y selecciono entonces el salario en número 1 y en número 2 el porcentaje por el cual lo voy a multiplicar, que es 1,5%, le doy F4. Me devuelvo ahora a la suma y a este producto, en número 2, le voy a sumar 30.000 pesos, le doy F4 y ya terminé esta parte, la del estrato 5. Entonces me devuelvo a la función sí, a la última que hice, y llamo y me voy por el valor si falso. Como les dije ahora, aquí ya no vuelvo a llamar a la función sí, sino que de una vez llamo la función suma, llamo la función producto y voy a multiplicar entonces lo que es el salario en número 1 y en número 2 el porcentaje que establecieron aquí en 1,75%, le doy F4 y me devuelvo entonces a la función suma y en número 2 voy a sumarle los 35.000 pesos y le doy F4 y con eso ya terminé el ejercicio. Miren que ya no hay más elementos, entonces ya le puedo decir aceptar y ahí está 44.550, le doy doble clic en el icono de auto llenado y quedó perfecto. Listo. Bueno, entonces ya quedó listo nuestro trabajo y ya quedó listo nuestro repaso hasta funciones. Vendría un tercer video de repaso trabajando con datos en Excel. Bueno, espero que este material les sirva mucho para repasar y para estudiar.